Bueno, nuevamente, bienvenidos al taller de nivelación de matemática. El día de hoy vamos a comenzar a ver el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Básicamente este es el penúltimo tema, como les había mencionado. Entonces, ya casi que terminamos. El cronograma va a ser, primero vamos a ver qué es una función exponencial. Luego vamos a introducir a los logaritmos, por supuesto, vamos a ver la función logarítmica y vamos a terminar con el cálculo de imágenes y preimágenes, como les había mencionado. No se preocupen si terminamos o no el tema, igual tenemos la clase de mañana. Entonces, ¿qué es una función exponencial? Bueno, la definición va a ser, dados dos conjuntos A y B, recordemos, no vacíos, que va a ser subconjuntos de los números reales, ya que estamos trabajando en estos. Entonces, una función exponencial se va a definir como de A en B, donde f de x va a ser igual a elevado a la x. Eso sí, es importante que esa base A sea mayor que 0 y A diferente de 1. En otras palabras, una función exponencial va a ser en el cual la variable independiente se va a encontrar únicamente en el exponente. Es decir, que esa A es una constante. ¿Quién es? No lo sé. Ahora, ¿por qué creen que A tiene que ser diferente de 1? Porque uno elevado a lo que sea no tiene una diferencia, o sea, siempre da lo mismo. Exactamente. Si A es igual a 1, va a seguir siendo 1 y por lo tanto ya eso no sería una función exponencial y entonces no se cumpliría, ¿ok? Entonces ya sabemos que dos cosas importantes para que se pueda cumplir una función exponencial es que A sea mayor que 0, pero también tiene que ser distinto de 1. Ahora, ¿cuáles de las siguientes relaciones corresponden a una función exponencial dando, tomando en cuenta justamente lo que acabamos de mencionar? Que una exponencial está de la forma de, aquí vamos a ponerlo atrás, vean, ay, se me pasó, ahí está de la forma f definida en a en b, donde f de x es igual a la x, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, la primera función f definida de los números reales al conjunto de los números naturales, perdón, al conjunto de los números reales es una función exponencial. Sí, Sí, ¿verdad? Porque el a es, en este caso, es 3. ¿Eso cumple que es diferente de 0? Sí. ¿Es mayor que 0? Sí. ¿Es diferente de 1? Sí. Entonces, esa es una función exponencial. Ahora, la función g, 3 quintos elevado a la x menos 1, es una función exponencial. Yo diría que sí. Sí, es una función exponencial, se sigue cumpliendo que la base es mayor que 0 y distinto de 1. Ahora, la función h, aquí era h, perdón, h, menos un medio elevado a la x es una función exponencial. Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, porque no, supone que porque es tiene que ser mayor negativo, que creo. uno. ¿Mm? Es menor a cero. ¿Por qué? Recuerdan que una función exponencial f, definida de r en r, bueno, de a en b, vamos ahora, de a en b, se iba a comportar de f de x igual a elevado a la x, pero a tenía que cumplir ciertas condiciones. Dice el compañero, no es función porque mi base a es menor que 0. Y recordemos que a
tenía que ser mayor que 0 y distinto de 1. Entonces ya contradice esta premisa, ¿no? ¿Sí Sí, o no? sí, sí. Entonces esta no es una función exponencial. Ahora la 4, j de x es igual a menos, entre paréntesis, 2 elevado a la x más 3. ¿Esa es una función exponencial? Sí, es así, ¿Por qué? porque dentro del paréntesis está nuestra a, entonces es 2, lo cual significa que es mayor que 0 y diferente a 1. Exactamente, el negativo es dado por el criterio de j, pero nuestra base es positiva. ¿Por qué? Porque a es mayor que 0. Entonces, sí es una función exponencial. Ahora, esta 5, jx de 0 elevado a la x menos 4. ¿Es una función exponencial? No. No, ¿verdad? No hace ni falta decir por qué, es claro. Ahora, la 6, t de x igual a 10 menos 1 elevado a la x. ¿Es una función exponencial? No, porque la tiene un menos. Ajá, pero aparte de eso, muy claro que es un 1, ¿verdad? Y tenía que ser distinto de 1. También. Entonces ¿Cierto? se incumplen dos cosas que ya sabemos que automáticamente es falso. Ahora, la 7, b de x, pi elevado a la 4 menos 2x. ¿Es una función exponencial? Sí. Sí, Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pi es aproximadamente 3,14, y eso es mayor que 0. Ahora, k de x es una función exponencial. sí, Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ok, ya hicimos el primer paso, identificar quiénes son funciones exponenciales y quiénes no. Recuerden que es muy importante antes de comenzar a trabajar con ellas. Ahora, ¿cómo se ve la gráfica de una función exponencial? Es decir, ahora vamos a graficarla. Tenemos la función f definida de R en R, donde esta va a estar, el criterio de esta va a estar definida como f de x igual a 2 elevado a la x. Entonces nos dicen, ok, tome x esos valores, ya nos los dan. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder encontrar f de x? Ustedes ya saben trabajar eso, ¿cierto? Sustituir la X. Ajá. Entonces, sería 2 elevado a la menos 2. 2 elevado a la menos 2 y eso nos va a dar Menos 4. seguro. No, No, 4. O sea, bueno, no me acuerdo cómo funcionaba cuando era la exponencial. Menos un cuarto. ¿Cómo? En Al este momento, cuarto. un cuarto, exactamente, un cuarto. ¿Por qué? Recuerden que si nosotros tenemos un a elevado a la menos m, donde m es una constante, eso va a ser igual a 1 a la m. Porque nosotros no realizamos leyes de potencias con un negativo en el exponente, ¿verdad? Simplemente primero lo volvemos positivo y ahora sí, hagamos esa potencia. En este caso, entonces tenemos un 2 a la menos 2. Entonces significa que es 1 sobre 2 a la 2. Ahora sí, 1 sobre un cuarto. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? Sí, no. Ok, sí, es que no me acordaba de eso.
Ok, muy importante que recuerden esas cosas, no se les olviden. Teniendo en cuenta esa misma ley de potencia, ¿cómo nos quedaría esto? Un medio. Medio. Exactamente, es aproximadamente 0,5. Ahora, elevado a la 0, 1. 1. Exactamente. Y elevado a la 1, 2, 2, exactamente. Y elevado a la 2, 4, ok. Y ahora nosotros sabemos graficar esos pares ordenados, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, ahora ya tenemos un menos 2 en X, entonces buscamos el menos 2 en X. Y nos dicen, ok, el menos 2 en X, que está acá, elévelo hasta 0,25, porque ese es el valor en Y. Entonces digamos que aquí está 0,5 y aquí 0,25. Entonces, aquí. Entonces ahí sería un punto. Luego nos dicen, ok, menos 1 en X y un medio en Y. Es decir, menos 1 acá y sube hasta aquí. Aquí sería otro punto. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto? 0 en X y 1 en Y. Entonces, aquí sería nuestro siguiente punto. Luego nos dice 1 en X y 2 en Y. Ok, acá. Y por último, 2 en X y 4 en Y. Acá. Entonces, ahora sí unimos, ¿cierto? Entonces, si vamos uniendo los puntos, así, infinitamente, ¿qué es lo que se va formando? Es una recta creciente. ¿Es una recta? Bueno, no, no es una recta, No. pero Bueno, tal es vez creciente. sí es creciente, pero no es una recta. ¿Ok? De monotonía. ¿Cómo? No, no, es que eso la he visto como que eso se le llamaba monotonía, creo, monotonía, algo así. De Pero monotonía. es monotonía, es de crece, crece, es Ah, ok, ok. constante. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, esto no es una recta, ¿ok? Tal vez es que no se nota, pero básicamente es como así. ¿Me entienden? No es una recta. ¿Me di a entender? O es que tal vez es que no se aprecia también por el dibujo. Hay las disculpas del caso. Tranquilidad, profe. Pero eso no es una recta. ¿Okay? Entonces, digamos que ahí medio se sabe que es una exponencial. Claramente, cuando se lo suba en los apuntes, ahí sí van a atender la imagen a escala. Entonces, más o menos así va a ser el comportamiento de una función exponencial. No va a ser una recta, que quede claro. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo se vería la función? ¿Ven? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que va a pasar? Si a de x, a elevado a la x, si a es mayor que 1, se va a ver de esta forma. Esta de acá. ¿Lo ven? Ajá. Va subiendo infinitamente. Ahora, si a está entre 0 y 1, se va a ver de esta forma. Entonces, si a es mayor que 1, es una función creciente. Si a está entre 0 y 1, entonces Es decreciente. exactamente.
y ahí sigue infinitamente. ¿Ok? Aparte es importante que sepan de la función exponencial que tal vez no se nota tanto, es que ella es asíntota. O sea, ella jamás va a tocar en y igual 0. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué Ujú. pasa si a de x estuviera con más 5 o a de x con menos 5? Pero ustedes saben que ese valor va a ser representar cómo ella se mueve en el eje. ¿En qué eje? ¿Creen En ustedes? el eje de las ordenadas. En el eje Y. Exactamente. ¿Por qué? Porque este valor va a depender cómo ella sube pues, hasta acá o cómo ella baja hasta acá. Entonces, en este caso, como solo tenemos el A solito, entonces es por eso es que ella es asíntota a Y igual 0. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? De cualquiera de las dos. De menos a más infinito. ¿Cómo? Me perdí. De menos, ¿cómo así? O sea, de infinito negativo a infinito positivo. O- ok, pero dímelo en la manera que yo te pueda entender. De infinito negativo a infinito positivo. O sea, infinito negativo a infinito positivo. Eso entiendo yo. Ajá. Bueno, creo Ajá, yo que pero es así. sí, pero entonces cuando nosotros dice, el dominio de ella viene de este infinito y va hasta infinito. ¿Me entiendes? O sea, es Ah, como ok, ok, que sí, sí. ella está y va hasta. O sea, se encuentra entre qué. Es como que nosotros dijéramos A, B. Eso no es así. Está en el intervalo desde A hasta B. ¿Lo ven? Es Ok, como sí, sí, sí. la pronunciación es Palabras más, palabras menos, profe. Ya tengo que ir practicando eso. exactamente. Entonces es muy importante que tomen eso en cuenta. Básicamente, el dominio de estas funciones es el conjunto de los números reales. ¿Cierto? Sí. Ujú. Sí. Y en este caso, el ámbito de estas funciones, ¿cuál es? ¿Cuál es, chiquillos? De 0 a infinito. Ok, ¿abierto o cerrado? Ambos abiertos. Eso no es como conjunto de los números reales positivo. Desde 0 hasta más infinito, abierto. ¿Cómo? Eso no se expresaba también como conjunto de los números reales positivos o algo así. Que yo lo he Sí, visto. sí, sí. Conjunto de los números reales Ajá. positivos. Exactamente, sin Ah, ok, incluir. ok, gracias. Exacto. Sí, también se puede. Cualquiera de las dos está bien. Ok. Y en este caso, ustedes saben que la monotonía de esta función es que esta es creciente, esta es decreciente, es decir, no hay intervalos donde ella crezca ni decrezca, ni donde sea constante. Entonces, así va a ser la forma de las funciones exponenciales. Ok, recuérdenlo muy bien. Ahora, introducción a los logaritmos. Ay, se me cambió. Ahí está. Introducción a los logaritmos. Bueno, básicamente, ¿qué es un logaritmo? Va a ser aquel exponente al cual se le debe elevar un determinado número. Miren bien, un número positivo para que resulte en un número determinado. Es decir, que básicamente lo que les estoy diciendo habladito es esto. Nosotros tenemos un logaritmo
en base a con argumento X, entonces igual a Y. Donde, ¿cómo se va a ver esto? Ah, bueno, si pasa esto, eso va a implicar sí y solo sí. Vean que están las dos flechitas. Esto también se puede ver así. Sí y solo sí. A elevado a la Y va a ser igual a X. ¿Ok? Entonces, la expresión logaritmo en base a de X igual a Y, se va a decir que Y es el logaritmo, Y es el logaritmo, X el argumento y A la base. Entonces se lee el logaritmo en base a de X es igual a Y, que es justamente lo que está acá. ¿Lo ven? Ajá. En- ok, entonces ustedes ya saben cómo se lee el logaritmo en base a de X es igual a Y. Entonces, ¿cómo leían este? ¿Hay alguien que está hablando? ¿O es mi imaginación? No. Entonces, ¿cómo se leería este ejemplo? Logaritmo de base en base 2 de Ajá, 4 es igual a 2. exactamente. Así se lee. Logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Muy bien. Entonces, ahora sí, continuemos. Entonces, algunas notas importantes a tener en cuenta. Vea que el argumento de un logaritmo siempre va a ser positivo. 2, cuando se escribe solo logaritmo en base X, eso significa, o sea, logaritmo de X, perdón, eso significa que su base va a ser 10. O sea, no está visible, pero va a ser 10. Creo que eso siempre lo ven en el colegio. Ahora, cuando se escribe in de X, básicamente es un logaritmo natural. Por lo tanto, su base va a ser Euler. ¿Ok? Que es el que está ahí, aproximadamente 2,71. Regálenme un segundo. Entonces, ahora sí, continuemos. Ahora, teniendo en cuenta cómo se representaba, nosotros podemos pasar de notación exponencial a logarítmica y por supuesto lo podemos hacer de forma contraria. Es decir, que si nosotros tenemos un quinto elevado a la menos 2 igual a 25, lo podemos representar como un logaritmo. Ahora, recuerdo, ay no, tan, tan. Recuerden esto, es muy importante porque así es como lo van a poder realizar. Logaritmo en base a de X igual Y va a ser A elevado a la Y igual a X. Entonces, ahora sí, nosotros tenemos un quinto elevado a la menos 2. Entonces, ¿cómo lo podríamos pasar a la notación del logaritmo? Básicamente, aquí lo que tenemos, voy a escribir acá, Logaritmo en base un quinto. es, se los voy a poner aquí como notita. Nota. Logaritmo. Logaritmo en base a de X igual Y. Y ustedes tienen A elevado a la Y igual X, ¿cierto? Entonces, ahora sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? La persona que me estaba hablando. Logaritmo en base un quinto Quinto de 25 igual a menos 2. igual a menos 2.
¿Todos están de acuerdo con lo que acaba de mencionar la compañera? Que esa exponencial, si nosotros la pasamos al logaritmo, va a ser de esta forma. Sí. Sí, ¿verdad? Me falta sí. Sí, porque lo primero que hizo la compañera es, tengo a elevado a la y igual a x. A significa un quinto. Eso quiere decir que es la base del logaritmo. X, en este caso, es igual a 25. Eso quiere decir que es nuestro argumento. Entonces, está bien. Ahora, al contrario, tenemos un logaritmo en base que ustedes ya saben cuál es porque se las dije en las notitas, que si no tiene base es tal. Y el argumento va a ser 0,1 y esto va a estar igualado a -1. Sería 10 10 elevado a la -1 igual 0,1. 0,1. Sí, ¿verdad? Porque ahora lo que tienen es el logaritmo, donde mi base es 10, es decir, aquí está el 10. El argumento es x, es decir, aquí está x. Y aquí está el -1. ¿Lo ven? Muy bien. Así está perfecto. Lo hicieron bastante bien. Ya saben cómo pasar logaritmos a exponencial y saben cómo pasar exponenciales a logarítmicas. Y ustedes preguntarán, profe, ¿pero por qué necesitamos esto? Bueno, va a haber situaciones en las que ustedes van a trabajar con funciones donde es más fácil verla desde la perspectiva de una exponencial que una logarítmica. Entonces, van a tener una función logarítmica que van a poder pasar a una exponencial y trabajar con ella de una forma más fácil. Ahora, también va a pasar al contrario, es decir, que yo tengo una exponencial que no sé cómo trabajar con ella, pero con una logarítmica sí podría. Entonces, para eso es que necesitan conocer este tipo de propiedades. Ahora, en este caso, vamos a pasar. Ay, no, borré todo, ¿cierto? La notita y todo. Ujú. Ahí está. Ok. Ahora vamos a pasar estos de acá. Tengo 7 elevado a la 4 igual a 2401. Entonces, si aplicamos esta notita que está por acá, ¿cómo nos quedaría? Logaritmo en base 7 Logaritmo en base 7 de 2401 de 2401. es igual a 4. Exactamente. Muy bien. Ahora, si hago el logaritmo en base a raíz de 2 de 4, ¿cómo nos quedaría? Raíz de 2 Raíz de 2 elevado a 4 elevado a la 4. Ajá, es igual a 4. exactamente. Muy bien. Ok, entonces borramos ahora esto de acá y ahora continuamos. Ahora, vean que ahora les digo calcule. Ya no es trabaje y haga una equivalencia de logaritmo a exponencial, sino calcule ese logaritmo. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo yo voy a calcular eso? Eso lo pueden calcular de dos formas diferentes. ¿Alguno me podría decir cuál podría ser una de las formas? No que me la haga, sino cuál podría ser una de esas. Con la calculadora. Sí,
Pero olvidémonos de la calculadora ahorita. Teniendo en cuenta lo que sabemos. ¿Qué sé Yo yo? Lo que... pondría Ajá. 3 a la X es igual a 81 y despejo. Ah, muy bien, dice la También lo compañera. pensé, la verdad. Lo pensé Dice por la, despeje. dice la compañera, yo tengo que esto es igual a algo. Ella dijo, tome ese igual X. Eso quiere decir que si nosotros aplicamos lo que acabamos de ver, es decir, esa notita va a ser 3 elevado a la X igual a 81. Ahora, ¿qué es lo que nos quedaría hacer ahí? Despejo de X, dice la compañera. ¿Cierto? Porque ya nos están diciendo, entonces ese resultado sería X igual 4. Sí, claro. Profe, una pregunta. ¿Cómo se pasa el 3 al lado del 81? Para estar segura. ¿Cómo? Digamos, al hacer la ecuación normal, ¿cómo pasa el 3? Digamos, Ah, ok. ¿qué operación le está haciendo el 81? Ah, ok. Esas son propiedades. Entonces vamos a hacerlo pasito a pasito. ¿Cómo hago yo para que ese X me dé el resultado? ¿Es eso? Sí, profe. Ok, entonces tenemos 3 elevado a la X. Otra forma de representar ese 81 en base 3, ¿cuál sería? O sea, 3 elevado a algo que me dé 81. 3 a la 4. Ajá, 3 a la 4 nos va a dar Cancelamos 81. bases. Queda la X. Exactamente. ¿Por qué? Ah, Porque ok. tenemos la misma base. Como tenemos la misma base, es decir, 3 y 3, nosotros automáticamente las bases se van y nos va a quedar solamente los exponentes. Y de esa manera es como llegamos. Entonces, ¿qué utilizamos? Propiedades de potencias. ¿Ven por qué las propiedades de potencia son importantes? Literalmente las van a usar para todo. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, ahora, yo sé que eso hay otra forma de hacerlo sin pasarlo a una exponencial, sino trabajándola directamente con una logarítmica. ¿Cómo podríamos resolver eso? Teniendo en cuenta que si nosotros tenemos logaritmo en base a de a elevado a la m, ese es igual a m. Teniendo en cuenta esa propiedad, ¿cómo podríamos trabajar ese ejercicio? Nadie. Profe, y la potencia no sería como -4. Ok, No, menos 4, pero ¿cómo? es lo que no sé. No, o sea, nosotros tenemos que el logaritmo en base 3 de 81 lo podemos representar justamente como ya lo trabajaron, un 3 a la 4. Entonces sería el logaritmo en base 3, se dice así, de 81 representa un 3 elevado a la 4, ¿cierto? ¿A qué es igual? No lo sabemos. Ahora, yo tengo esto, si logaritmo en base a de a elevado a la m, automáticamente sé que eso es m. En este caso, este m sería el 4, ¿cierto? O sea, si yo tengo un logaritmo en base 5, de 5, yo sé que eso es 1. Ahora, si yo tengo un logaritmo en base 5, de 5 elevado a la 2, yo sé que eso es 2. ¿Me entienden? ¿Lo ven? El Ah, ok, exponente. sí. ¿Sí? ¿Recuerdan esa propiedad? No la recuerdo, pero sí creo que la estoy entendiendo. Ok, esto es una propiedad. Esta de acá.
Entonces, ténganla en cuenta por ahí. Si ustedes pueden representar este numerito como un exponente con la base del logaritmo, ya saben que automáticamente el exponente va a ser la resolución de ese logaritmo. ¿Ok? Sí. Ok. Ok. Entonces aquí ya sabemos que la respuesta es x igual 4. Ahora no tenemos el logaritmo en base 3, sino en base 4. En este caso, de 1 sobre 16. Entonces, calcule eso. ¿Cómo lo podríamos calcular? Sería -2. Voy. Sí es -2, pero ok, díganme para qué. Sería entonces 4 a la -2. Digamos No, porque le damos. Ok. no, el paso, todavía no me des la respuesta. Ok. ¿Esto a qué lo quieren igualar? ¿Qué constante quieren utilizar? Aquí utilizamos X. ¿Cuál quieren utilizar aquí? M. M. Entonces, ahora sí, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Hello? 4M. Ajá, 4 a la M igual a... 1 sobre 16. Exactamente. Solamente que aquí no tenemos las mismas bases, ¿cierto? O eso pareciera. No, no las tenemos, pero creo que se podrían sacar. Ajá, ¿cómo? Nosotros tenemos 4 elevado a la M. ¿Cómo cambiaríamos eso? 4 a la -2, no. 4 a la -2, exactamente. Y ahora sí tenemos las mismas bases, ¿verdad? Entonces yo sé que M es igual a -2. ¿Lo ven? En este utilizamos aquella ley de potencias que dice, sostiene A elevado a la -M, eso es igual a 1 sobre A a la M. En este caso, ustedes salieron de acá hacia acá. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, ya lo voy entendiendo. Ok, genial. Ahora, si queremos aplicar lo mismo, pero ahora otra vez no queremos trabajar con exponencial, sino con logaritmo, ¿cómo lo haríamos? Logaritmo de base 4 de 4 a -2 es igual a -2. ¿Cómo? Logaritmo en base 4. De 4 a la -2 es igual a 2. De 4 a la -2. ¿Así? Ajá. No, pero es que a ver, ¿cómo lo resuelves? O sea, con esa base. Pero porque ya me hice colocho, yo también. No, todo bien. Sí, profe, ahí no sería un igual a -2. Entonces sería como la M de -2 queda igual a -2. La segunda forma que usted explicó. ¿Ah? ¿Sí? Entonces así. Sí, igual a -2. Entonces eso es igual a -2. -2. ¿Por qué? Porque recuerden que eso de acá se va. Se elimina, es un 1. ¡Tum! Se corta. Está bien, solamente que escuché al compañero como dudoso y yo, no lo sé. Y por algo dudo, ¿por qué será? Yo creo que me lo digan con seguridad, profe. Yo sé qué es esto. ¿Por qué? Porque justamente usted acaba de explicar esa propiedad y yo sé por qué. Así de una, sin miedo.
¿Ok? Listo, ya calcularon esos logaritmos. Y lo hicieron por dos formas diferentes. ¿Lo vieron? Sí. ¿Estamos claros hasta este momento? Mayormente, sí. Ok. Ahora calcule estos de acá. Logaritmo en base 1/2 de -8. Ya no parece tan fácil, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para que ese -8 me quede en base 1/2? Complicado. Entonces, ¿qué me dicen? Ah, pero yo les traigo otra notita. ¿Qué dice esa notita? No todo logaritmo se puede simplificar y no todo existe en los reales. Exactamente. ¿Recuerdan que había una forma que tenía que cumplir la exponencial? Y esta se puede ver como exponencial. Tal vez si la ven como exponencial lo puedan ver más claro. Que el A tiene que ser positivo. Ah, y en este caso el A es positivo. No. Entonces, ¿qué significa? Que ese logaritmo, ¿qué? Es irreal, no se puede, no puede ser. No Irreal pertenece no. a todos los números reales. Exactamente. Es un logaritmo de un número negativo que no va a existir en el conjunto de los números reales. Él no existe en el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en este conjunto. Entonces, la respuesta es, no existe en el conjunto de los números reales. Y listo. Profe, perdón, ¿por qué? Porque el logaritmo de un número negativo no va a existir. Ah, ok, entonces el argumento nunca puede ser negativo. Es así. No, no puede ser negativo. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora, ¿qué pasa con logaritmo de 50? Sería entonces logaritmo en base 10 de, de 10 a la 5. No, perdón. Yo. No. Serían base 10, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando no tenía base? No venía explícita. Es 10. Ajá, si no venía explícita significa que es en base 10. Ajá. Ok, y eso. Pareciera que no es una forma de escribirlo tan sencillo, ¿verdad? En una exponencial. Pero tal vez podríamos usar el método de trabajar con el logaritmo y no pasarla a una exponencial. Digamos, pasarle a un logaritmo ya de una vez. No, o sea, intentemos utilizar una propiedad del logaritmo. ¿Cómo hago para que ese argumento y ese me quede 10? O sea, ese 50, ¿cómo lo puedo descomponer para que me quede un 10 ahí? Yo tengo logaritmo en base de 10 y yo quiero como utilizar aquella propiedad que decía que el logaritmo en base a de A era igual a 1. ¿Se acuerdan? Sí, sí, no, algo que me digan. Entonces, ¿cómo hago yo para descomponer ese 50 y me quede un 10 ahí? ¿Cómo lo puedo expresar? No como una potencia, sino como que me quede un 10 ahí. 10 por 5, Ok, 10 por 5. creo. Ya, Así sí, se cancelan ¿verdad? los 10.
Pero antes de poder cancelar, nosotros tenemos que hacer otra cosa. Si nosotros teníamos un logaritmo en A por B, nosotros podíamos verlo representado como un logaritmo de A más un logaritmo de B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para representar eso con esta propiedad de acá? Logaritmo de base 10 Ok, logaritmo de base 10. ¿De qué? de 10 Ajá, más ok, logaritmo de 10, bueno, de base 10 ajá. de 5. Y ahora sí podemos utilizar la propiedad donde decíamos que si tenía la misma base el argumento se convertía en... Si tenía el mismo base de argumento, se convertía en... Ajá, En uno. exacto, se convierte en 1. Ahora, ese logaritmo en base 10 de 5 se le podrá hacer algo. No, ¿verdad? ¿Por qué? No, No no. todo logaritmo se puede simplificar. Eso quiere decir que la respuesta va a ser esa. Y listo. No necesitan llegar, no sé, qué sé yo, a un 1, a un 2, a un 3. Está bien llegar a un logaritmo. ¿Por qué? Porque no todos se pueden simplificar. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, este Profe, logaritmo, ¿sí? y la base no se podría descomponer, ¿verdad? Es que igual nos quedaría, nos seguiría quedando y nos quedaría Nos y no quedaría, vamos a digamos, llegar. un 2 y ya después... Y no se va a poder simplificar, ujú. no vamos a llegar No, a pues, algo. Ahora, nosotros también podríamos utilizar una propiedad que nos dice un logaritmo en base a de x es igual al logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Esa es una propiedad muy importante que tienen que tener en cuenta. Les va a ayudar muchísimo en cálculo 1 y en cálculo 2. Entonces, imagínense, si utilizan esta propiedad para este ejercicio, simplemente tendrían que decir esto y lo terminaron. Y ahora sí, pueden utilizar una calculadora y aproximar, qué sé yo, 1,6 creo que es. Sigue, sigue. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendimos que es importante para poder resolver estos ejercicios? ¿Qué es importante para resolver estos ejercicios? Conocer propiedades. Exactamente, hay que conocer propiedades. Si no conocemos propiedades, no vamos a poder resolverlos. Ahora sí, ya vimos que es una función exponencial, ya sabemos cómo trabajar para que se convierta en un logaritmo. Ahora trabajemos con una función logarítmica. ¿Qué es una función logarítmica? Bueno, dado dos conjuntos, A y B, ya sabemos que no pueden ser vacíos y estos son subconjunto de los números reales. Una función logarítmica en base a va a estar dada por esta manera que se encuentra en pantalla, es decir, la función A, la función f definida de A en B, de f de x igual al logaritmo en base a de x, donde esa, en otras palabras, los podríamos decir que es una función en la cual la variable independiente se encuentra únicamente en el argumento del logaritmo. Ahora, como les dije, en la exponencial, en la logarítmica también va a pasar algo parecido. A tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser diferente de 1. Y ahora sí, el argumento de un logaritmo tiene que ser positivo. O sea, debe restringirse el dominio. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un logaritmo
en base a un medio de menos 8. Sí. Ujú. Y sabemos que no pertenece al conjunto de los números reales. Claro, porque la definición justamente nos dice, el argumento del logaritmo debe ser positivo. Y como este era negativo, automáticamente yo sé que no pertenece al conjunto de los números reales. Entonces ahora tienen 3 condiciones. A tiene que ser mayor que 0, distinto de 1, y el argumento del logaritmo tiene que ser positivo. ¿Ok? Esa es la definición de una función logarítmica. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de funciones logarítmicas y cuáles no son ejemplos de funciones logarítmicas? Como lo hicimos en la exponencial, es necesario que sepamos identificar cuáles no y cuáles sí. Entonces, ejemplo. Ok. Esta función menos logaritmo base 9 de x, ¿es una logarítmica, sí o no? Sí. Exactamente. Entonces es una función logarítmica. Ahora, logaritmo en base 0 de x. No. No, ¿verdad? Entonces no es una función logarítmica. ¿Qué tal esta de acá? Logaritmo en base x de 4. Tampoco. Tampoco, porque nosotros no sabemos quién es x, ¿cierto? Ahora, esta... Tampoco porque la es menor a 0. exactamente. Tampoco nos funciona. ¿Lo ven? Ahora, díganme ustedes un ejemplo de una que sí sea. Un ejemplo. Logaritmo en base 8 de x. Logaritmo en base 8 de x. Sí, ¿verdad? ¿Una más? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x, dice el compañero. Exactamente. ¿Por qué? Porque la base es doble. Muy bien. Entonces, ya nos dimos algunos ejemplos que nos van a permitir identificar. Entonces, continuemos. ¿Cómo se va a ver ahora una función logarítmica? Nos están dando ya una función definida de el conjunto de los números reales positivos, como había dicho el compañero en el ejemplo de la exponencial, donde mi criterio va a ser logaritmo en base 2 de x. Ya tenemos las x, ya de nuevo nos las dan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Otra vez los escucho para que me ayuden cómo sacar los pares ordenados. Sí, Logaritmo en base 2 de un medio. de un cuarto. Sí, de un cuarto, perdón. Ajá. ¿Y cómo da como resultado eso? 2 elevado a un cuarto. Menos 2. Pero, bueno. El resultado final. Sí, el resultado final es menos 2. Exactamente, menos 2, ¿verdad? Porque si un cuarto lo convierten en un 2 a la menos 2,
y nos va a quedar el x igual a menos 2 y listo. Ahora, logaritmo en base 2 de 1/2. ¿Sería? Menos 1. Exactamente, menos 1. Ahora, logaritmo en base 2 de 0. No, ¿verdad? Nosotros no Cero. hemos trabajado con 0. Habíamos dicho que tenía que pasar algo con el argumento. ¿Recuerdan? Lo de que tenía que ser positivo. Exactamente. Y 0 no es ni positivo ni negativo. Eso quiere decir que el logaritmo en base 2 de 0 es indefinido. No sabemos. Ahora continuemos con logaritmo en base 2 de 1. O sea, tendríamos un 2 elevado a algo que me dé 1. A la 2, ¿no? No. A ver, tengo este logaritmo en base 2 de 1, que eso es lo mismo que decir 2 a la x igual a 1. ¿Qué valor tiene que ser esa x para que me dé igual a 1? 0. 1/2. Exactamente, 0. Porque sabemos que un número elevado a la 0 es 1, ¿cierto? A menos que sea 0. Entonces eso es 0. Ahora, logaritmo en base 2 de 2, ya lo conocen perfectamente. Es 1. 1. exactamente 1. Y ahora sí, tenemos los pares ordenados. Entonces nos disponemos a graficar. Entonces buscamos un cuarto en x. Un cuarto es aproximadamente 0,25, ¿se acuerdan? Un medio 0,5. Entonces, 0,25 pongámoslo por acá y 0,5 por acá. Entonces, ahora sí, 0,25 y este está alineado con menos 2. Es decir, aquí, ¿verdad? Luego, un medio con menos 1. Entonces, viene acá. Ahora, tenemos 0, no sabemos qué pasa con 0, pero tenemos 1 en X y 0 en Y, es decir, acá. Y tenemos 2 en X y 1 en Y. Entonces sube, aquí y así. Y así sucesivamente. Ahora, de esa manera pareciera otra vez cómo se va a comportar. Unimos los puntos, ¿cierto? Sí. Pero y entonces, ¿qué pasa con el 0? Simplemente desaparece. No es que desaparezca, es que es indefinido. Entonces, digamos, no se hace nada más, solamente se nota que es indefinido. Es indefinido, entonces nosotros no sabemos qué hacer con él, simplemente no trabajamos. Ya. Ah, ok. Entonces ahí va a seguir infinitamente, ¿verdad? ¿Lo ven? Pareciera. Obviamente eso no está a escala, ¿verdad? Así que ahí los descuentos del caso. Cuando se suban las notas, ahí ya lo van a poder un poquito, lo van a poder ver un poquito mejor. Entonces, así pareciera cómo se vería la gráfica de una función logarítmica. Ahora vamos a ver. ¿Se parece la gráfica de la función logarítmica a la exponencial? No, más bien son como, bueno, sí, pero son como las contrarias, por Pareciera, decirlo de ¿verdad? alguna forma. Sí, ¿verdad? ¿Recuerdan? Vean, aquí nos dicen lo mismo. ¿Qué va a pasar si A es mayor que 1? Se va a comportar de esta forma.
Y si A está entre 0 y 1, se comporta de esta forma. ¿Lo ven? Sí. Y otra vez aquí lo mismo. Esta va a ser creciente y esta va a ser decreciente. Parece lo contrario a la exponencial. Sí. Sí, ¿verdad? Porque la exponencial cuando era mayor que 1 crecía y cuando estaba entre 0 y 1 decrecía. Pero de una forma diferente. Es como lo inverso. Exactamente. La función logarítmica es la inversa de la exponencial. ¿Ok? Por eso es que es importante como trabajar estas funciones juntas para que podamos hacer una comparación entre estas. ¿Lo ven? ¿Sí, no? Sí. Ok. Entonces, ahora sí, las propiedades de logaritmos que son necesarias para poder resolverlo. Justamente lo dijo la compañera. Ok, yo necesito de esas propiedades para poder resolver. Algunas de las propiedades más importantes son estas que les traigo. Logaritmo en base a de A es igual a 1, que es justamente la que hemos venido utilizando. Ahora, logaritmo en base a de 1, automáticamente sabemos que es igual a 0. Es otra propiedad que lo utilizamos, pero no sabía que la estábamos utilizando. La otra propiedad es la de la multiplicación, que justamente la utilizamos para poder calcular un ejercicio que se va a comportar de esta manera que se muestra en pantalla. Ahora, ¿cómo está la de la multiplicación? También existe la de la división, solamente que esta en vez de suma va a ser resta. Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo un logaritmo en base a de x elevado a la n? Este n lo podemos sacar, por así decirlo, sacar del logaritmo para poder trabajarlo a él solito. Y ahora, el logaritmo en base a de a elevado a la x, pues es x. ¿Ok? Y a elevado al logaritmo en base a de x es igual a x. ¿Ok? Estas son propiedades importantes. Entonces, si pudieran hacer una fichita con estas propiedades y si quieren buscar más, adelante. ¿Ok? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, sí. y vean la nota. Las propiedades se aplican donde A tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Entonces, ahora sí, hagamos el cálculo de imágenes y preimágenes. ¿Cómo se van a resolver las ecuaciones exponenciales? Bueno, si podemos llevar los dos miembros a una misma base, lo hacemos y luego igualamos exponente, que es justamente lo que trabajamos en aquel cálculo, solamente que ahora es una ecuación. Ya nos están dando la ecuación que es 5 por 5, pero en todo entre paréntesis elevado a la 5x, ya no solamente está elevado a la x, y el 25 elevado a la x, y eso va a ser igual a 25. Ya nos están diciendo, trabájela de esta manera. Entonces, ¿qué podríamos hacer para luego solamente igualar? Ok, lo primero sería encontrar restricciones, ¿verdad? Porque ese denominador tiene un X y necesitamos saber en qué momento se podría volver 0. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar todos los valores de X de tal manera que mi denominador se iguale a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos?
25 elevado a la x, pues igualémoslo a ceros. A ver si hay algún valor que me excluya y me indefine esa función. Bueno, entonces, si nosotros encontramos un 25 elevado a la x, no hay, ¿verdad? Ujú, exacto. No existe. Eso quiere decir que es vacío. Por lo tanto, no hay ningún valor que me vaya a indefinir. Entonces, yo sé que mi x va a pertenecer al conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque sé que no hay ningún valor que me indefina. ¿Por qué? Porque me dio vacío. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora sí, ya que me di cuenta que puedo trabajar libremente, que no tengo restricción, resuelvo esa ecuación como ustedes saben hacerlo. Ok, yo lo primero que haría aquí sería ese 5 que multiplica, deshacerme de él más, básicamente. ¿Y cómo me puedo deshacer de él? Lo paso a Dividirlo. dividir. Sí, ¿verdad? Lo multiplico por el inverso. Yo tengo 5 por 5 elevado a la 5x sobre 25x. Y todo esto se multiplica, porque es multiplicación, no suma, por el inverso. Entonces 25 también lo tenemos que multiplicar, ¿cierto? Entonces esto sí se cancela, ¿verdad? Sí, sí o no. Sí. Ok, eso implica que nos va a quedar 5 elevado a la 5x sobre 25x, y como simplificamos 25 con un quinto, nos va a quedar 5. Y ahora esa es nuestra nueva ecuación que hay que resolver. ¿Qué podríamos hacer? Voy a continuarla acá. Yo lo que haría es, mire que usted tiene un 5 elevado a la 5x. Ese 25x yo sé que lo puedo transformar por leyes de potencia. Ay, 5 a la 5x sobre 5. ¿Qué número tengo que elevarlo para que me dé 25? 2. 2. 2 y el x lo mantengo tal cual, ¿verdad? No le hago nada. Y entonces ahora ese 5 yo sé que es lo mismo que un 5 a la 1. Ahora tengo todos elevados a algo. Entonces ahora sí puedo trabajar con ellos. ¿Por qué? Tengo un 5, tengo la misma base, entonces simplifico. 5, 5, simplifico. Y nos va a quedar 5x y 3x. Eso quiere decir que nos va a quedar 5 elevado a la 3x igual a 5 a la 1. Y como ahora tenemos la misma base, es lo mismo que decir 3x igual 1. Y ustedes saben cómo despejar ese 3. 3x lo multiplicamos por el inverso, es decir, un tercio, igual que 1 por un tercio. Y eso nos va a implicar que x es igual a un tercio. Muy rápido todo. ¿O si entendieron? Tal vez. Díganme qué parte no entendieron para ver si me devuelvo. ¿Mm? Profe, una pregunta. Nada más. ¿Sí? Adelante. En ese división donde tiene el 5x, 5 sobre 5x sobre 5 a la 2 sobre x, ahí Ajá. le quedó 3x de exponente porque cuando es división se restan, ¿cierto? Exactamente. Ah, Nosotros ok, ok. tenemos que si tenemos a sobre a la m sobre n, es lo mismo que decir a la m menos n. Es el inverso de la multiplicación que se suma. Es propiedades de potencia, exactamente.
Entonces, ¿algún otro paso? ¿O todo claro? Creo que sí todo está claro, solo es de verlo bien para terminar de analizarlo. Bueno, básicamente todo lo que apliqué son propiedades de potencias. Y ya acuerdan que yo les dejo una fichita de propiedades de potencia. Espero y descarguen esa fichita. Profe, Ahora, ¿sí? ¿hay algún problema, digamos, si ahí ya en lo último, donde usted pone el 3x igual 1, yo doy la respuesta de una vez? No. En el caso, digamos, de justificar o sí. Ah, ok. A partir de este paso, ¿qué es la respuesta a este? No, no, no. Que digamos, me De este salte paso a el este. último paso. Ajá. Sí, este paso te lo puedes saltar, Ah, pero ok, ok. este no, ¿verdad? Este tienes que... Sí, Ok. listo. ¿Alguna otra duda? ¿Mm? Bueno, asumo que no porque pues no hay preguntas, ¿verdad? Ahora tengo si no podemos llevar los miembros a una misma base, simplificamos lo más que se pueda cada miembro y aplicamos propiedades conocidas de logaritmos. En este caso tenemos 3 elevado a la x más 5 igual a 5. No pareciera que pudiéramos simplificar o hacer que hagamos ese 3 la base igual 5, está como muy complicado, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Ok, no podemos trabajar con ese exponencial, transformémonos en una logarítmica. ¿Y cómo transformaba yo eso en una logarítmica? Sería el logaritmo de base 3. Ok, espérame. Logaritmo en base 3. Ajá, De 5 ajá, igual a x más 5. igual a x más 5. Excelente. Y ahora, ¿qué podemos hacer a partir de ese paso? Para despejar a la x. Quiero la x solita. La pasamos para el otro lado del igual. ¿Verdad? Entonces eso implica que el logaritmo en base 3 de 5 menos 5 es igual a x. ¿Podemos simplificar más? No, no podemos simplificar más. Entonces ahí quedaría el ejercicio. Ahora, también podemos utilizar otra opción y esa opción se las voy a dar yo. Tenemos 3x más 5 igual a 5. Y entonces vamos a trabajar con los logaritmos naturales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplico el logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación, que básicamente es decir, agarro todo tal cual, así, y ahora sí tengo el mismo logaritmo, ¿ok? Entonces, utilizamos la propiedad que nos decía que el exponente lo sacamos básicamente del logaritmo, entonces sería x más 5 por el logaritmo natural en base 3 igual al logaritmo natural en base 5. Ahora, hacemos esa multiplicación, la distribuimos, entonces es lo mismo que decir logaritmo x logaritmo en base 3 y esa multiplicación pasa una suma, ¿de acuerdo? Multiplicación, suma, división, resta. Entonces sería 5 logaritmo en base 3. Y ese in de 5 se baja tal cual. ¿Qué nos quedaría hacer? Bueno,
quitemos ese logaritmo que no tiene que ver con la x, que es este de acá, como lo conocemos, tal cual. Entonces va a ser x, logaritmo en base 3. Me voy a brincar el paso que dice el compañero. Y ese, como está sumando, tiene que quedarnos acá una resta. Y ahora sí, ¿qué hacemos para despejar la x? Está multiplicando. Entonces es por el inverso. Básicamente nos brincamos el paso. Nos va a quedar in de 5 menos 5 in de 3 sobre logaritmo en base 3. Ahora, esa línea me quedó pero deforme. Vamos a ver. Este logaritmo en base 5 de menos 5 logaritmo en base 3, nosotros podemos deshacernos básicamente de él, pero no como deshacernos completamente, sino que simplemente hacer que esto de acá, voy a encerrarlo en un cuadrito rojito, esto de acá, seleccionado, se convierta, vamos a ver, en esto, logaritmo natural en base 5 sobre logaritmo natural en base 3 menos 5. Y es justamente esto, ¿lo ven? Y ustedes dirán, profe, pero ese procedimiento está mucho más largo. Ah, pero es que este procedimiento les va a funcionar con ejercicios un poco más complicados, donde no puedan aplicar esto de acá. Entonces, es importante que conozcan estas dos formas de hacerlo. Ahora, ¿hay alguna duda con esta segunda opción? Profe, la verdad es que muy honestamente, Ajá. yo me Adelante. perdí toda. Es que, bueno, igual creo que es por culpa mía porque el internet me está fallando y me sacó de la reunión como 2 veces, entonces me perdí y mientras estoy explicando, pero cualquier cosa yo lo veo después. ¿Te perdiste en la segunda opción o la primera opción? En la segunda opción. Desde el 0. Sí. ¿Hay alguien más que se haya perdido como la compañera? Pero vengan, ¿qué están haciendo allá abajo? Nadie. ¿Todo les quedó claro entonces? Profe, yo lo que no entendí fue lo último. Dijo Lo cómo se último. cancelaba ese in3. Ok. Dice la compañera, yo lo que no entendí fue el último paso. ¿Hay alguien que no haya entendido desde el principio, además de la compañera que tuvo problemas de internet? Ok. Profe, ¿Sí? ahí en lo último, en eso que está cancelando, es el link 3, pero con el de abajo, con el que está en el denominador. En el último paso, Sí. básicamente, Mm, pero entonces no se eliminaría el que está en el denominador. no. Ahorita los vamos a hacer paso por paso. Vamos a borrar Ok. todo y vamos a hacer el ejercicio desde cero para no dejar a la compañera tirada. Entonces, tenemos el ejercicio 3x a la 5. Ya sabemos que la primera opción ustedes la pueden resolver tal cual, por esta segunda opción me parece importante que la tengan en cuenta porque les va a funcionar más adelante. Lo único que hago es aplicar el logaritmo natural en ambas partes de la ecuación. Simplemente lo aplico. ¿Ok? Luego sigue, ya que lo apliqué, utilice aquella propiedad que nos decía que el exponente sx más 5 se puede sacar del logaritmo natural. Entonces simplemente saquemos ese x más 5 entre paréntesis, porque hay veces ese x más 5 no va a ser solo x más 5, podría ser 3x a la 5 menos 3x a la 4 más 3x menos 2 por, no sé, 5 a la x más 2. ¿Lo ven?
O sea, un ejercicio así les podría parecer y entonces ya no es tan sencillo hacer la primera opción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Deshacernos de ese exponente, quitarlo de ese logaritmo. Entonces, ¿cómo lo quito? Lo saco con la propiedad y simplemente multiplica al logaritmo en base 3 y el logaritmo en base 5 lo dejo tal cual. No hago nada con él. Lo dejo ahí. Ahora sí, como tengo una multiplicación, ese se va a distribuir en los dos. Es decir, como yo tengo x más 5 por logaritmo de 3, es lo mismo que utilizar la propiedad distributiva, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la propiedad? Sí. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? X por el logaritmo natural de 3. Y como tenemos una suma acá, eso ustedes saben que en logaritmos, esa suma se mantiene. ¿Ok? Entonces, ese más que está ahí se queda tal cual. Si fuera un menos, pues se queda el menos, pero entonces nos quedamos el más. Hacemos la propiedad distributiva normal. Ahora es 5 por in de 3. Y el in de 5, el logaritmo natural de 5, pues lo bajamos tal cual. Con él no hemos hecho nada del otro modo. Ahora sí, deshágase del logaritmo que no tiene nada que ver con la x. Ah, ok. Aquí hay una x, entonces no puedo deshacerme de ese logaritmo. Me voy a deshacer de este porque no hay ninguna x, entonces lo quito, lo despejo. Busco la manera en que mi x me quede solita. Entonces, x por logaritmo de 3, si yo necesito quitarlo de acá, básicamente es restarlo. Entonces, réstelo y sabe que así va a convertirse en 0, ¿cierto? Porque son opuestos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ujú. Hasta Entonces, ahorita entiendo todo. entonces, esto de acá se cancela porque se vuelve 0. Entonces, automáticamente yo sé que voy a tener x por in de 3 igual a logaritmo natural de 5 menos 5 por logaritmo de 3. Y ahora sí viene el paso que los compañeros dicen, profe, pero ¿y cómo yo paso de eso al otro? ¿Cómo hago para deshacerme de eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el inverso de un logaritmo natural de 3, este de acá. Solamente que acá hay un menos. Como hay un menos, tiene que multiplicar a todo y luego hacer la propiedad distributiva que nosotros sabemos hacer tal cual. Es decir, voy a borrar esto porque no me sirve. Acá. Ahora sí. Entonces, tengo el logaritmo natural de 3. ¿Cómo hago para deshacerme de él? Pues multiplique. Multiplique por 1 sobre in de 3. Y así como multipliqué, tengo que hacerlo en la siguiente parte. Entonces voy a cambiar de color porque si no, no se va a ver. Voy a poner como este rojo. Ok. Tengo todo, tiene que multiplicar a todo. Absolutamente a todo. Entonces voy a tener logaritmo natural de 5 menos 5 logaritmo natural de 3 y se multiplica por 1 sobre logaritmo natural de 3. Ahora sí, esto se simplifica, ¿verdad? Eso va a implicar que me va a quedar x igual a, pero nosotros necesitamos simplificar o quitar ese in de 3. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, haga distributiva. Usted sabe hacer distributiva, ¿cierto? Entonces es logaritmo natural en base 5 por
1 sobre logaritmo natural en base 3. Ahora, el menos lo mantengo. ¿Por qué? Porque simplemente es mi operador dividir, el operador que me divide, y la verdad es que eso yo no lo toco. Entonces, ahora sí, el 5 logaritmo natural de 3 lo multiplico por 1 sobre el logaritmo de 3. Ahora, creo que aquí es un poquito más claro que se cancelan, ¿cierto? Se simplifica. Este de acá se simplifica con este de acá. Es correcto. Y ahora, eso va a implicar logaritmo de 5 por 1. Logaritmo natural de 5, ¿cierto? Porque es el neutro del producto. Se mantiene igual. Y logaritmo natural de 3 por 1, que es el denominador que está ahí, pues sigue siendo logaritmo natural de 3. Ahora, como simplificamos estos dos, 5 por 1, 5. Menos 5. Exactamente. Y ese menos los bajamos tal cual. Y por eso es que se simplifica de esa forma. ¿Lo ven? Ya entiendo. Sí, ahora sí ya me quedó claro. Okay. Ahora sí ya. Ahora sí, lo que se les estaba pasando por alto es este paso que es la distributiva. Básicamente, me imaginé yo. ¿Hay alguna duda en este ejercicio? ¿O ya ahora sí les quedó claro? Yo lo hice de forma independiente, digamos, no me quedé ese logaritmo natural de 3 abajo. Lo de arriba sí, logaritmo natural de 5 menos 5. Pero bueno, o sea, yo lo que hice fue de un solo, digamos, dividirlo entre esos dos términos, logaritmo de natural de 5 menos 5 espérame. Logaritmo natural de 5, ajá, menos 5 logaritmo natural de 3. ajá, Y eso sobre logaritmo natural de 3. ajá. Se cancelan los logaritmos y queda... No. Cuidado ahí. Tenemos una resta. En una resta nosotros no simplificamos. ¿Por qué no Pero simplificamos en una resta? el logaritmo está multiplicando, ¿no? Ah, pero entonces tenés que convertir esto en uno que me quede un producto para nosotros que me quede, no sé, algo aquí X más A por algo que sea un IN. Entonces ahora sí, simplifico. Pero con ese negativo ahí, yo no simplifico tal cual. Eso es muy importante. La única manera en que yo pueda simplificar es que tenga factores, que haya una multiplicación. Si yo tengo sumas, no sé, lo que sea, no se simplifica. Tiene que ver cómo transforma esto en factores para que pueda simplificar, pero así, tal cual, no. ¿Ok? Está bien. Se sonó como regañado. No es un regaño, sino que recuerden. Le pegó, profe, le pegó. No. No. Recuerden, si hay una resta, hay una suma, simplificar, no se puede. Hay una multiplicación, entonces sí, simplifique. Hay una división, pues simplemente multiplique por el inverso y ahora sí simplifique. Pero hay que tener cuidado con esas cositas, ¿ok? Porque son errores sencillos que pueden hacer que en este ejercicio les funcione, pero en otro ejercicio un poquito más largo no, y ya no les va a dar la respuesta. Entonces, O sea, profe. No, profe, devuélvalo un toquecito. Lo que acabo de borrar, por favor. Voy, ahí va. Lista. Ahí quedó. Entonces, si en ese caso ese menos fuera una multiplicación, ahí sí usted me recomienda bajar como lo que tengo antes de la X y dividir. ¿Cómo? Ok,
Vayámonos después de las rayitas rojas. Eso. No, espérate, ya me perdí. ¿Cuáles rayitas rojas? Esa es la línea que hizo, como separando el procedimiento. Este paso de acá. Ajá, digamos, si yo ahí, ejemplo, si tuviera una multiplicación después del igual, ahí sí me recomienda bajar de una vez que quede de denominador el IN3. Ok, acá. Ajá, ajá. Si fuera una multiplicación, sí, porque es todo multiplicado por 1, pues sigue siendo él. Y entonces ahí sí, ¿verdad? Que te va a quedar esto, pero multiplicación. Ahí una multiplicación, digamos, bueno, voy a borrar esto. Una multiplicación. Entonces ahí sí, ¿verdad? Porque cancelas, pero la respuesta es diferente, porque va a ser 5 de 5. Y no es lo mismo, ¿cierto? No, entonces cuando es suma resta, es mejor pasar a hacerlo de distributiva, pues. Sí, mejor hagan distributiva porque no siempre les va a ser 2 factores. Pueden ser 3, pueden ser de la forma polinómica y ustedes saben que va a ser un x elevado a la 4. Y no es tan sencillo, ¿cierto? Porque con un x más 5 yo sé que solo son 2 factores. Pero con un x elevado a la 4 pueden ser hasta 4. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Alguna otra duda en este ejercicio? No. Ok. Continuemos entonces. Ahora sigue cómo se resuelven las ecuaciones logarítmicas. Bueno, simplificamos en ambos miembros de la ecuación utilizando las propiedades que ya les acabamos de enseñar hace poquito. Recuerden, como dijo la compañera, profe, yo necesito saberme las propiedades para poder resolver los ejercicios. Sí, necesitas saberlas. No hay de otra. ¿Esa la podemos trabajar como una exponencial? Sí, sí la podríamos hacer. Pero hagamos primero la primera opción, que es trabaja con logaritmo y luego ve a ver si trabaja con exponenciales. ¿Ok? Entonces, lo primero es con propiedades. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en una ecuación? Es ver si se indefine. En este caso, nosotros necesitamos saber qué pasará con esa X. O sea, necesitamos restringir el dominio. ¿Por qué? Porque es una ecuación. Y en las ecuaciones nosotros necesitamos encontrar el valor de X para que no nos dé indefinido, ¿ok? Entonces lo primero que hacemos es, ok, hallé todos los valores de X que hacen que el argumento del logaritmo sea negativo, porque ven que aquí está un X. Necesito encontrar cuáles valores me lo hacen negativo o cuáles valores me lo hacen cero, porque ese X tiene que ser positivo. Eso siempre que ustedes tengan un X en un logaritmo, en el argumento ustedes tienen que encontrar qué valores hacen que ese X sea negativo o sea cero, porque entonces el logaritmo se indefine. ¿Ok? Sí. ¿Quedó claro esa parte? Sí. Bueno, entonces en este caso tenemos X. Bueno, simplemente encuentre para qué valores de X este es menor o igual que 0. Y en el otro es X más 6. Bueno, entonces encuentre el valor de X más 6 donde sean menor o igual que 0. Aquí no hay nada que hacer. Es X menor o igual que 0. Listo. Los números negativos. Y X más 6, sí, ¿verdad? Son los X que van a ser menores que 6, que menos 6. Y ahora ese es un... perdón, aquí era un O. Un O. Vamos a ver, ahí está. Nadie me dice, chiquillos, que estaba poniendo un I. Es un O. Ok, ahora sí, un O. ¿Qué hago con un O? Encuentro la unión de... ¿Están por ahí? Como que todo el mundo se encalló y ahí quedaron. Ahora, Sí, si profe. yo tengo que, estos son los X que pertenecen desde menos infinito hasta 0. Unión
con los x que pertenecen desde menos infinito hasta menos 6. Entonces van a ser los x que pertenecen desde menos infinito hasta 0. Exactamente. Eso quiere decir que la restricción va a ser definida en este conjunto. Por lo tanto, para yo poder resolver esto, va a ser 2 por logaritmo de x menos logaritmo de x más 6 igual 0. Pero ¿para quién? Para cualquier x que pertenezca a un conjunto distinto de este. Es decir, las x que pertenecen, como aquí está 0 cerrado, significa que 0 va a estar abierto hasta más infinito. Entonces ya encontramos la restricción. Entonces, siempre que hay una restricción, porque es una ecuación muy importante, entonces en las ecuaciones tenemos que encontrar restricciones. Si es una exponencial, ok, vea de qué forma está la exponencial. Si tiene en el denominador, entonces usted tiene que encontrar que ese denominador no sea 0. Si es una logarítmica, ok, y mi argumento es x, bueno, se tiene que encontrar donde ese x sea distinto de 0 o distinto, vamos a ponerlo diferente, que tiene que ser mayor que 0 estricto, ¿ok? Eso es muy importante. Exponencial de la forma de esto, ok, distinto de 0 el denominador. Logaritmo de esta forma, ok, x tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Sí, no, más o menos. Sí, sí. Ok. Entonces, ahora sí, utilicemos propiedades. Esta va a ser una propiedad al revés. Tengo un 2 multiplicando a un logaritmo de x. Entonces, básicamente es logaritmo de x a la 2. ¿Lo ven? Ese 2 como que se pasó. Ahora lo devolvemos porque nosotros queremos que nos quede solo la x. Esperen, déjame un segundo. Ok, ahora tenemos logaritmo de logaritmo de x elevado a la 2. Entonces, ese logaritmo de x más 6, nosotros lo podemos cambiar, ¿cierto? Porque logaritmo de x más 6 tal cual. Pero este negativo, ¿recuerdan cómo se miraba el negativo en los logaritmos? Si era suma, multiplicaba. División. Exactamente, ¿por qué? Porque la base es la misma, logaritmo en base 10. Entonces nos podemos regresar al logaritmo en base 10 porque tienen la misma base y decir x a la 2 dividido entre x más 6 igual 0. Y ahora sí, la única manera en la que un logaritmo puede ser igual a 0 es cuando el argumento es igual a 1, ¿se acuerdan? Una propiedad. La única manera de que el logaritmo puede ser igual a 0, o sea acá, que sea igual a 0, es que el argumento sea igual a 1. ¿Recuerdan la propiedad? Como utilizamos esa propiedad, simplemente decimos x a la 2, x más 6 igual 0. Y ahora, esto que está acá, ustedes saben trabajarlo porque es una ecuación racional, ¿cierto? Ah, sí, perdón, el 0. La única forma de que sea igual a 0 es que tiene que ser igual a 1 por propiedades. Aquí. Y entonces ahora sí, trabajen eso. Este paso a esto es una propiedad, la acabamos de ver en la lista de propiedades. Si no les queda claro, vean esa lista, háganle una fichita, ¿ok? ¿Quedaron claros esos cuatro pasos que hice? Sí, profe.
Ok, y ahora sí, trabajemos, pues, esa ecuación racional como nosotros sabemos trabajarla, normal. Encuentre el valor de X, que haga, despeje. Es una ecuación, entonces yo sé que al final tengo que hacer una separación. Entonces, ahora sí, X a la 2 sobre X más 6 igual a 1. ¿Qué es lo que podríamos hacer para deshacernos de ese X más 6? ¿Cómo quitarlo de ahí? Bueno, multiplique, ¿verdad? Multiplique por él, porque está en el denominador. Sí. Multiplique, multiplique, entonces va a ser 1 por X más 6. Entonces ahora esto se simplifica y entonces nos va a quedar X a la 2 igual a X más 6 porque es el neutro del producto. Y ahora sí, eso igualelo a 0. Entonces me va a quedar X a la 2 menos X menos 6 igual 0. Y ahora, ¿qué hago yo para resolver esa cuadrática? Inspección. Dante, inspección, ¿estás por ahí? Hazlo Sí, tuyo. profe, aquí estoy. Hazlo tuyo, Dante, inspección. Le quedaría como X menos 3, X más 2. Igual 0. Y aquí que utilizamos inspección. Ahora utilicemos el teorema que nos dice X menos 3 es igual a 0 o X más 2 es igual a 0. Y ya hacemos el despeje y nos va a decir, ok, estas son las X iguales a 3, ¿cierto? O las X iguales a menos 2. Ah, ahora sí, ¿cuál es la respuesta? Bueno, tengo que fijarme que mis X tenían que pertenecer de 0 a más infinito. ¿Cuáles de estos valores no pertenece a esos? Menos 2. Entonces, esta no es una respuesta. Eso quiere decir que la respuesta va a ser X igual 3. Entonces, básicamente, este ejercicio, su conjunto solución, va a ser 3. Y se terminó. ¿Lo ven? Sí, profe. Y ya, eso sería todo. Se acabó. Ahora hagámosla de la forma exponencial. Esta era con propiedades logarítmicas. Esto también lo podemos ver de forma exponencial. Entonces, aquí está. Tengo que esto, logaritmo, ese 2, tengo que meterlo en el logaritmo sí o sí. Entonces utilizo la propiedad que utilizamos anteriormente, x a la 2 menos logaritmo de x más 6 sobre 0. Ahora sí utilizo la propiedad de logaritmos. Entonces, la notita, recuerden, nota. Ay, me quedó horrible. Nota. Entonces, si teníamos esto y acá es aquella propiedad. Logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de m. Y eso va a ser igual al logaritmo en base a de x sobre m, ¿cierto? Lo aplicamos. Tal cual. Logaritmo. Y ahora x más 6. Ahora, utilizamos la propiedad de cómo escribirla en una exponencial. Ese 0, ¿cómo lo podríamos representar? Este de acá, miren, muy importante. Quiero que se acuerden de esta propiedad porque va a ser muy importante para que puedan trabajar con exponencial. Este logaritmo en base 10 de x a la 2 de x más 6, nosotros la única manera en que podemos escribir en una exponencial ese logaritmo, es decir, 10 en logaritmo en base 10 de x a la 2 sobre x más 6. O sea,
Es la única forma de que podamos escribir esto que está acá en una exponencial. ¿Ok? Utilizo la misma base y esto va a estar igualado a 0. Y como queremos utilizar la misma base, ¿qué podemos hacer para convertir ese 0 y que nos quede un 10? ¿Hay algo que podemos hacer? No saben. O sea, yo quiero que me quede un 10 ahí. Di simplemente ese 0, pues lo convierto en un 10 a la 0. Utilizo esta propiedad, así como yo creé este 10, esta base 10, con este exponente, pues haga lo mismo, solamente que ahora con 0. Entonces, si yo aplico esa propiedad, me va a quedar 10 logaritmo en base 10 de x a la 2 sobre x más 6 igual 10 a la 0. Y ahora sí, ustedes saben que eso, cuando tenemos esto de acá, esta propiedad, esto se va, todo esto se va por la propiedad, que la propiedad nos dice, tiene eso, entonces eso es igual al argumento, es decir, x a la 2 sobre x más 6 igual a 10 a la 0, 10 a la 0, bueno, es 1. Y a partir de aquí todo es igual al proceso anterior. ¿Lo ven? Aquí utilicé diferentes propiedades. Esta propiedad y por supuesto lo exponencial. ¿Para qué? Para que se quitara ese 10, esa base 10 automáticamente y nos quedara esto de acá. Cualquiera de las dos opciones que quieran utilizar está bien. Por mí no hay ningún problema. ¿Había alguna duda? Yo borré todo. Hola, ¿había alguna duda? Todo claro, profe. De mi parte no creo que sí lo entendí todo. Eso espero, eso espero. O sea, Creo, ¿verdad? Porque cuando ya lo esté haciendo efectivamente. yo me voy a perder seguro. No, no, no. Ahora sí, ejemplos. Dado el criterio f de x igual a 3x menos 1, calcule tal cosa. Y calcule tal cosa. Claramente ya no nos va a dar tiempo de esto porque teníamos que graficarla y luego calcular el dominio, la imagen, la preimagen, las intersecciones. Entonces esto lo vamos a dejar para la próxima sesión y vamos a terminar al menos por hoy. Entonces, la frase del día de hoy es, para hacer realidad los sueños hay que perder el miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque equivocándose uno aprende. Entonces,